Ya, el movimiento vertical de caída libre, mi querido alumno, se nota por MBCL. ¿Ya? Así se nota. Obvio que acá dice movimiento vertical de caída libre. ¿Ya, chicos? Antes de continuar con este tema, tú debes de saber que hay tres tipos de movimientos de caída libre. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos tres tipos de movimientos de caída libre? ¿Sí? Primero tenemos al movimiento vertical de caída libre. ¿Sí? Movimiento vertical de caída libre. Tenemos al movimiento parabólico de caída libre y tenemos al movimiento elíptico de caída libre. ¿Sí, chicos? El movimiento vertical de caída libre, obvio que la partícula va a seguir una trayectoria vertical, ¿sí? El cuerpo aumenta su rapidez por efecto de la aceleración de la gravedad. Movimiento parabólico de caída libre, tú al cuerpo lo tienes que lanzar con una inclinación para que pueda describir una trayectoria parabólica. ¿Ya, chicos? Y todo esto por efecto también de la aceleración de la gravedad. Y el movimiento elíptico de caída libre es el movimiento, por ejemplo, que siguen los astros alrededor del Sol, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el movimiento elíptico, ¿sí? Que tiene el planeta Tierra. Y como tú te das cuenta, hay una fuerza que está actuando, ¿ya, chicos? Y también está actuando un tipo de aceleración, ¿ya? Se le llama aceleración de la gravedad. ¿Ya, chicos? Eso es lo que sucede. En los tres tipos de movimientos de caída libre tienen una característica muy importante. No se considera la resistencia del aire. No se considera la resistencia del aire. ¿Ya, chicos? En los tres tipos de movimientos verticales de caída libre, perdón, en los tres tipos de movimientos de caída libre, vertical, parabólico y elíptico, ya esos tres tipos de movimiento de caída libre, solo actúa una fuerza, ¿ya? Solo actúa una fuerza. Ahora tú dirás, ¿qué fuerza actúa acá? Actúa la fuerza peso, ¿ya? Actúa la fuerza peso, ¿ya, chicos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a actuar en estos tipos de movimientos de caída libre. Solo actúa la fuerza peso, o también llamado la fuerza gravitatoria. ¿Ya? Entonces, es obvio, mis queridos alumnos, que en alrededor del planeta Tierra existe un campo, y ese campo se llama campo gravitatorio, y eso permite la atracción o que prácticamente nosotros estemos pegados sobre la superficie del planeta Tierra. Eso es lo que permite, chicos. ¿Sí? Entonces, mira, acá tenemos, por ejemplo, el planeta Tierra, ¿ya? Así, un poquito achatado. Ahí está el planeta Tierra. ¿Ya, chicos? ¿Y qué sucede? Que alrededor del planeta Tierra hay un campo gravitatorio, ¿sí? Alrededor del planeta Tierra. O sea, todo cuerpo que tiene masa, por ejemplo, tú también tienes un campo gravitatorio, pero no vas a comparar esa intensidad de campo gravitatorio pues con la del planeta Tierra, que depende de la masa. Porque tu masa es pequeña a comparación de la masa del planeta Tierra, ¿sí? ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, si acá tenemos una personita, ahí está, mira, tan, tan, ahí está. Y acá tenemos otra personita, ahí está, mira, mira, ahí está, ¿sí? Ahí está sus ojos, su boca, todo eso, ya. Entonces, en esas personas está actuando lo que es una fuerza. Por algo este cuerpo, cuando, por ejemplo, esta persona salta, regresa a su superficie, a la superficie. Y igual, él salta y regresa a la superficie, porque en él está actuando una fuerza y se llama fuerza gravitatoria. Y esa fuerza gravitatoria, sí, actúa apuntando hacia el centro del planeta Tierra. Y nosotros le llamamos peso, pues a la fuerza gravitatoria. ¿Sí, chicos? Esa es la fuerza, es la que actúa, ¿ya? Y siempre va a actuar, pues, y ya te he dicho, por ese campo gravitatorio. Nosotros estamos dentro de ese campo, ¿sí? Bueno, eso es lo que sucede. Ahora, cuando nosotros soltamos un cuerpo o lanzamos hacia arriba un cuerpo, siempre va, si lo lanzas hacia arriba, siempre va a tratar de regresar o va a regresar a la superficie del planeta Tierra, si lo lanzas hacia arriba.
Y si al cuerpo tú lo lanzas o lo sueltas, también va a ir a la superficie del planeta Tierra. Y es, y ahora, cuando tú lo lanzas hacia arriba, disminuye su rapidez. Y cuando tú lo sueltas, aumenta su rapidez. Y todo por efecto de la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad así actúa, mira. ¿Ya? Así actúa la aceleración de la gravedad. Así. Es un vector. ¿Ya? Bueno, la aceleración es un vector, ¿no? ¿Ya, chicos? Y como tú te das cuenta, actúa apuntando hacia el centro. Siempre está actuando así la aceleración de la gravedad. Ahora te das cuenta. Si te dicen por qué los cuerpos aceleran en el movimiento vertical de caída libre, es por la aceleración de la gravedad. ¿Y por qué desaceleran? También por eso. Y se denota por una G. ¿No, chicos? Ahí está. G es el vector aceleración de la gravedad. Y si te dicen por qué los cuerpos caen, entonces tú vas a decir, por la fuerza de atracción que existe entre el planeta y cada masa que está dentro de su campo gravitatorio. Por eso los cuerpos caen. Ya. Entonces, esa sería la explicación de por qué los cuerpos caen. ¿Sí? ¿Cuánto es el módulo de la aceleración de la gravedad? Si te dicen cuánto es la aceleración de la gravedad, te van a poner esto, mira. Menos 10 J, ¿ya? J metros por segundo al cuadrado. Menos 10 J metros. O sea, quiere decir que su vector está apuntando, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. Que en realidad apunta hacia el centro del planeta Tierra. Pero de acuerdo a nuestro sistema de referencia es hacia abajo. Por eso ponen menos 10 J. Y el módulo de la aceleración de la gravedad va a ser igual a simplemente 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, en realidad ese es un promedio, porque la verdad, el verdadero promedio es 9,8. ¿Sí? 9,8. 9,8. ¿Por qué digo un promedio? Como el planeta es achatado, no es homogéneo, no es una esfera homogénea el planeta Tierra, hay una gravedad en el ecuador. Sí, esta es la gravedad en el ecuador porque está sobre la línea ecuatorial, y hay una gravedad en los polos, y esta gravedad en los polos. ¿Sí? Y la gravedad en los polos es ligeramente mayor a la gravedad en el ecuador. ¿Sí, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué ligeramente? ¿No? Porque como el planeta Tierra es ensanchado en el ecuador, pues está más lejos del centro del planeta Tierra. Entonces va a ser ligeramente menor porque está un poco lejos de ese centro. Y la gravedad en los polos, como los polos están achatados, entonces está más cerca del planeta Tierra. Entonces, ligeramente es mayor que la gravedad en el ecuador. Y sacamos un promedio y sacamos la gravedad efectiva, y es la que nosotros usamos, que es 9,8. ¿Sí, chicos? 9,8. Y esto recién lo redondeamos a 10 metros por segundo al cuadrado. Recién. Y ese es el valor que generalmente usamos, 10 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, con lo que es los movimientos de caída libre y con lo que es la aceleración de la gravedad. Existe eso, chicos. ¿Ya? Uy, ¿qué pasó? Ya, a ver, ahora sí hablemos del movimiento vertical de caída libre. Sí, hablemos de ello. Primero, su trayectoria. La trayectoria que va a presentar, porque siempre preguntan eso y no sé por qué siempre se equivocan. Entonces tú vas a responder es rectilínea. Sí, la trayectoria que va a presentar el movimiento vertical de caída libre es rectilínea, mi querido alumno. ¿Ya? ¿Qué más tenemos como característica en el movimiento vertical de caída libre? Aparte de que su trayectoria es rectilínea. Obvio, no se considera la resistencia del aire. Ya hemos hablado de eso. Sí, no se considera la resistencia del aire. Todos los movimientos de caída libre. Nosotros solo vamos a estudiar dos movimientos de caída libre. Movimiento vertical de caída libre, que es este, y movimiento parabólico de caída libre. Siguiente característica es de que solo actúa un tipo de fuerza que se llama la fuerza peso. ¿Ya? Para ese tipo de movimiento solo actúa la fuerza peso. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede en este tipo de movimientos. Voy a dibujar algunos. Un movimiento vertical de caída libre. Más o menos como puede ser este tipo de movimientos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo que va a ser soltado desde la azotea de un edificio. ¿Ya? A ver. Acá está el edificio. Y ahí está. O va a ser lanzado hacia arriba. Ya está, mira, ahí está. El cuerpo es lanzado hacia arriba desde la azotea de un edificio. Y el cuerpo entonces cuando sube
por efecto de la aceleración de la gravedad, de cómo actúa, ya te he dicho cómo actúa, ¿no? Siempre apuntando hacia abajo y tiene un valor de 10, va a desacelerar, o sea, va a disminuir su rapidez y va a llegar a una parte alta donde la rapidez se va a hacer cero, eso es obvio, y en ese instante de tiempo empieza a descender el cuerpo, ¿ya? Empieza a descender, entonces mira lo que sucede. Y cuando el cuerpo desciende, podemos decir que aumenta su rapidez. Cuando el cuerpo desciende, aumenta su rapidez. Ya, eso es lo que sucede, mi querido alumno. ¿Ya? ¿Sí? Y va a llegar en este caso a la base del edificio, al pie del edificio, también le puedes llamar así. Ahí está. Y cuando llega al pie del edificio va a llegar con una rapidez final, así. Obvio que a este sistema o a este cuerpo lo lanzamos con una rapidez inicial. Y mira cómo actúa la aceleración de la gravedad. Y tú lo estás lanzando desde una altura. Desde una altura, que es desde la azotea, o sea, desde toda la altura del edificio. Y la altura se nota por una H. Sí, chicos, eso miren lo que está sucediendo. Y para todo esto el cuerpo se demora un tiempo. Un tiempo se demora ese cuerpo, chicos. ¿Ya? Bueno, ¿qué sucede, mi querido alumno? De acá vamos a sacar pues características, ecuaciones y todo eso, ¿ya? ¿Y cuáles son las ecuaciones que nosotros vamos a denotar acá? ¿Ya? Primero acá, ¿no? Ecuaciones. Primero, debes de saber que V sub 0 es la rapidez inicial, eso ya hemos trabajado mucho, chicos. V sub F es rapidez final, ya T es tiempo, y ahora lo nuevo acá es que G es aceleración de gravedad, ¿ya? No te olvides que cuando el cuerpo llega a la parte más alta, eso sucede cuando tú lo lanzas hacia arriba. En la parte más alta, por efecto de la gravedad ocurre esto, la rapidez en ese momento se anula. ¿Ya, chicos? Se anula la rapidez en ese momento, ¿sí? Y h representa lo que es la altura. Digamos que yo quiero hallar la rapidez final, ¿sí? Digamos, ¿no? Entonces, o vamos a describir todas las ecuaciones que están acá, ¿no? La rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo, ¿sí? También tenemos la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más menos el doble de la aceleración de la gravedad por la altura. La altura es igual a la rapidez final más la rapidez inicial dividido entre 2 multiplicado por el tiempo. La altura es igual a la rapidez inicial por el tiempo más menos la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y la altura descrita para el cuerpo en el enésimo segundo es igual a la rapidez inicial más menos la aceleración de gravedad por 2n menos 1 dividido entre 2. ¿Bien, chicos? Miren todas las fórmulas que estamos describiendo acá. Ya, esas son todas las ecuaciones. Y de acuerdo a los datos que te den, tú vas a usar pues una de ellas. ¿Ya? Ahora, como tú te das cuenta, en la mayoría de fórmulas hay más menos. He dicho en la mayoría, no en todas. ¿Ya? En la mayoría. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar de forma escalar estas fórmulas, ¿sí? Tú vas a decir más el cuerpo baja. Si es que el cuerpo baja, es más. Si es que el cuerpo sube, tú vas a utilizar el signo menos, ¿ya? Si es que el cuerpo sube, utilizas el signo menos. Entonces, de acuerdo a lo que te piden, si el cuerpo sube, solamente sube, entonces utilizas menos. Si el cuerpo baja, solamente baja, utilizas el signo más, de acuerdo a cada ecuación. ¿Ya, chicos? Esas son las ecuaciones que tú debes entender, ¿sí? Para este tipo de movimientos. Ya, mis queridos alumnos, entonces vas a tener mucho cuidado, ¿sí? Ahora mira, voy a lanzar otra vez el cuerpo hacia arriba, mejor dicho, ¿sí? Lanzo el cuerpo hacia arriba. Chicos, ese es el problema de llegar tarde, pues muy tarde, demasiado tarde. Pero, ya. Entonces, miren lo que les estoy diciendo, ¿no? Voy a lanzar el cuerpo verticalmente hacia arriba. Sí, lanzo el cuerpo verticalmente hacia arriba. Ay, caramba, ¿qué está pasando? Ya, ahora sí. Ya. Vamos a dibujar acá. Ya está. Este es el suelo. Lanzo el cuerpo verticalmente hacia arriba, aproximadamente desde el suelo. Y lo voy a lanzar con una rapidez, ¿sí? Y eso se le llama rapidez de lanzamiento o rapidez de salida, ¿ya? Vamos a poner mejor rapidez de salida, así de simple. Ya está. Y el cuerpo, cuando asciende, tú sabes que disminuye esa rapidez cuando el cuerpo asciende, ya sabes eso, ¿eh? Y acá voy a anotar otras características, ¿ya?
Y cuando el cuerpo llega a la parte más alta, mi querido alumno, ya, vuelvo a decirte, cuando el cuerpo asciende, disminuye esa rapidez. No puede ser la misma que del lanzamiento. Y no vas a decir que aumenta tampoco. No vas a hacer eso. Imposible, no aumenta, sino disminuye. Llega a la parte más alta, ya te he dicho que por efecto de la aceleración de la gravedad, así actúa la aceleración de la gravedad, mira. Y esa es que vale 10. Ahí está. El cuerpo en la parte más alta su rapidez se anula. Ahí está. Y el cuerpo empieza a descender. Empieza a descender el cuerpo. Ahí está. Desciende el cuerpo. Y llega así aproximadamente. Llega así al suelo. Y al suelo llega con una rapidez final. A eso se le llama rapidez de llegada. ¿Sí, chicos? Ya, miren lo que está sucediendo. El cuerpo está pasando por acá también. Ya, miren lo que sucede. Ya, mis queridos alumnos. Ahí está. ¿Sí? Cuando el cuerpo cae, empieza a aumentar su rapidez, por si acaso. Aumenta su rapidez cuando el cuerpo cae. Y ahora, ¿qué sucede, mis queridos alumnos? El tiempo que se ha demorado en subir el cuerpo, a eso se le llama tiempo de subida, va a ser el mismo tiempo que se demora en caer. A eso se le llama tiempo de bajada. De repente dirás, profesor, pero cuando cae aumenta su rapidez, debe ser menor que el tiempo de subida. No, no es así, mi querido alumno. El tiempo de subida y de bajada son iguales. Y eso vamos a poner acá como una característica muy importante. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Si chicos, tiempo de subida igual al tiempo de bajada. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Que cuando el cuerpo llega a la parte más alta, ya sabemos que su rapidez se anula. Y ahí tú puedes decir algo muy importante, que alcanza su altura máxima. Eso puedes decir, mi querido alumno. Cuando llega el cuerpo a la parte más alta, está bien, su rapidez es cero, pero también deduces que alcanza su altura máxima. Y esa altura máxima, ¿cómo se nota? Como h máximo. ¿Sí? H máximo. Entonces, mira, desde el nivel del suelo. Y acá tenemos el famoso H máximo. ¿Sí, chicos? Ah, mira, por si acaso, mira, me estaba olvidando de algo muy importante. Hablemos del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, mi querido alumno, va a ser igual, ¿ya? Al tiempo de subida más el tiempo de bajada. A eso va a ser igual el tiempo de vuelo. Ese es el tiempo que estaba volando en el aire, ¿ya? O el tiempo en el aire. Es el tiempo de subida más el tiempo de bajada para este tipo de problemas. ¿Ah? ¿Ya, chicos? Ese es el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo también se puede hallar así. TV. Dos veces la rapidez inicial sobre la aceleración de la gravedad. O la rapidez de lanzamiento. O la rapidez de salida. ¿Ya? Entonces, esa es la rapidez inicial. Así se inicia ahí el tiempo de vuelo. Ahora hablemos de la altura máxima. La altura máxima, eso ocurre cuando el cuerpo llega a la parte más alta y su rapidez es cero. ¿Sí, chicos? Entonces, la altura máxima, ¿cómo se halla? Hay dos formas de poder hallar la altura máxima. ¿Sí? Una es diciendo que la rapidez inicial se eleva al cuadrado, ¿sí? Rapidez inicial sobre dos veces la aceleración de la gravedad. Y la otra es, la altura máxima es igual, ¿sí? A 5 veces el tiempo de bajada elevado al cuadrado. 5 veces el tiempo de bajada elevado al cuadrado. Así se halla, chicos, la altura máxima. Sí, esas son las dos fórmulas para llegar a la altura máxima. ¿Qué más, mis queridos alumnos? Mira, escúchame. A un mismo nivel referencial, los valores de las velocidades son iguales. ¿Cómo es eso? Mira. Por ejemplo, acá tenemos el cuerpo, en esta zona de acá, sube, y cuando regresa va a tener que pasar por el mismo punto, obvio. O sea, el cuerpo sube y baja, ¿ya? Solo dibujo un poquito separado acá por didáctica nada más. Pero cuando el cuerpo sube, mi querido alumno, sí, va a tener que regresar por ese mismo punto. Ya, cuando sube tiene un valor de rapidez, ¿ya? Un valor de rapidez. No sé cuánto es la rapidez, voy a poner simplemente por referencia que la rapidez se va a llamar rapidez X, ¿ya? Y cuando el cuerpo baja, entonces cuando el cuerpo baja, va a tener que pasar por el mismo punto, pero ahora su velocidad apunta hacia abajo, claro, cuando baja. ¿Ya? Entonces por eso lo voy a poner rapidez ya. Ahora, ¿qué sucede, mis queridos alumnos? Si nosotros analizamos el mismo nivel referencial, mira, analizamos el mismo nivel referencial horizontal, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que las rapideces van a ser la misma. O sea, quiere decir que si por acá pasa con 20 metros por segundo, va a tener que regresar por el mismo punto y va a tener que bajar con 20 metros por segundo. Algo así, ¿ya? Y algo muy importante que siempre pregunta la UNSA a razón de esto. A razón de esto, ¿qué? A ver, mira.
te van a decir, ¿no? Que las velocidades son iguales y eso es falso. No son iguales, las velocidades son diferentes, ¿sí? Y eso, por eso te digo mismo nivel referencial. La velocidad en X es diferente a la velocidad en Y. Ahora, y la pregunta también que te pueden hacer es ¿por qué? ¿Por qué son diferentes? Tú debes saber que la velocidad, alumnos, es un vector. Si es un vector, tú tienes que analizarlo con dirección y sentido. Y si te das cuenta, el vector de X y de Y, de las velocidades X y Y, son diferentes. Sus vectores, uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, en general, las velocidades son diferentes. Pero, los módulos, o sea, la rapidez en sí, la rapidez es la misma. Entonces, así te van a poner en la onza. La rapidez de X es igual a la rapidez en Y. Así con entre barritas. ¿Ya, chicos? Entonces, mucho cuidado con esa parte de la rapidez. Y te pueden hablar de la rapidez de salida y de llegada. Entonces, yo creo que tú deduces que efectivamente, si el cuerpo es lanzado con 40 metros por segundo, llega otra vez al mismo punto con 40 metros por segundo. Pero las velocidades de salida y de llegada son diferentes. La velocidad de salida es diferente a la velocidad de llegada. Pero la rapidez de salida, sí, la rapidez de salida es igual a la rapidez de llegada. ¿Te das cuenta, mi querido alumno? ¿Ya? Entonces, muy importante esa característica. Y todo para un mismo nivel referencial. ¿Ah? Obvio que el suelo va a ser nuestro nivel referencial. ¿Sí, chicos? Ya, eso es lo que sucede para este tipo de casos, chicos. ¿Ah? Eso es lo que sucede. Y vuelvo a repetirte, cuando el cuerpo sube, desacelera por efecto de la aceleración de la gravedad. Y cuando el cuerpo baja, acelera. Vuelvo a repetirte eso. ¿Sí? Mira las fórmulas de la altura máxima. Rapidez inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad o 5 veces el tiempo de bajada al cuadrado. Obvio que si hayas el tiempo de subida, que es lo mismo que el tiempo de bajada. Ahí está la misma característica. ¿Ya, chicos? Ya, hablemos de los números de Galileo, mi querido alumno. Ya, hablemos de los números de Galileo. De manera simple. Números de Galileo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede, mi querido alumno, con los números de Galileo? Galileo había descubierto que las distancias recorridas, ¿no? Por cada tiempo que pasa, cuando un cuerpo está acelerando, ¿no? Esas distancias recorridas en cada intervalo de tiempo está relacionado con los números impares múltiplos de 5. Eso es lo que había deducido Galileo Galilei, ¿sí? Ahora, tú debes saber algo muy importante, mi querido alumno, muy importante, ¿sí? Antes de seguir con esto de los números de Galileo. ¿Por qué sigo hablando de Galileo, no? Voy a seguir hablando de él. Antiguamente se pensaba que el cuerpo que tiene mayor masa, cuando tú lo sueltas en una misma altura, ¿no? Por ejemplo, que hay una pelotita, que hay una esfera metálica, ¿sí? Ahí está la pelotita y la esfera metálica, ahí está. Obvio que las masas son diferentes, ¿ya, chicos? Las masas son diferentes. Masa 1 y masa 2. La masa 2 es muchísimo mayor que la masa 1, obvio. Mira, ahí está claro en la figura, ¿sí? Si nosotros lo soltamos desde una misma altura, ¿no? Si lo soltamos desde una misma altura, a ver, esto un poquito más abajo, ¿ya? Acá. Así, esto es lo que dijo Galileo. Lo soltamos desde una misma altura, ¿ya, chicos? Ya. Si tú sueltas un cuerpo, alumnos, al momento de soltarlo, tú vas a decir que su rapidez inicial vale cero. ¿Por qué? Porque parte del reposo. Ya, primero eso. Ya, pero si lo soltamos desde una misma altura, mi querido alumno, ¿quién llega más rápido al suelo? ¿O quién llega primero al suelo? Acá está el suelo. ¿Quién va a llegar primero al suelo? A ver, ¿quién crees tú? A ver, mi querido alumno responde. ¿Quién crees tú que va a llegar primero al suelo? ¿El cuerpo 1 o el cuerpo 2? ¿Ah? A ver, dime. ¿Quién El que crees? tiene menos resistencia de aire. ¿El que tiene menos resistencia del aire? ¿Ese es el primero que va a llegar al suelo? ¿Esa sería tu respuesta? Los dos llegan al mismo tiempo. Claro, los dos van a llegar al mismo tiempo. ¿Sí? Los dos cuerpos no son ligeros, por si acaso. Solo estoy dando acá una diferencia entre sus masas nada más, pero en ningún momento he dicho que son ligeros. ¿Ya? Entonces, estos dos cuerpos, em, al momento de ser soltados desde una misma altura, los dos van a llegar al suelo, chicos. Los dos. Los dos llegan al suelo al mismo instante de tiempo. ¿Sí, chicos? Los dos. Soltados, claro, desde una misma altura. Soltados desde una misma altura. ¿Ya, mis queridos alumnos? Ya, entonces, uno puede pensar, dice que el cuerpo de mayor masa es el que va a llegar primero,
que el cuerpo de menor masa, porque tiene mayor masa, va a caer más rápido. No, no, no. Los dos cuerpos están siendo afectados por la misma aceleración de la gravedad. Los dos, ¿o acaso la aceleración de la gravedad para los dos es diferente? No, pues, no es diferente. Por eso los dos cuerpos, mis queridos alumnos, llegan al suelo al mismo instante de tiempo. Eso es lo que Galileo Galilei experimentalmente, ¿ya? Dedujo. Experimentalmente, ¿sí? Y tú debes de haber visto una figura donde Galileo Galilei está en la torre de Pisa, ¿sí? Tratando de comprobar este experimento, porque se creía, según lo que decía Aristóteles, ¿no? A Aristóteles se le preguntó y le dijeron, ¿no? Si, ¿quién va a caer primero? Y obvio que Aristóteles va a responder que respondió para esa época que el que cae primero es el cuerpo que tiene mayor masa, ¿no? Bueno, de todo lo que dijo se dedujo eso. Es que antiguamente poco se hacían los experimentos. Entonces más lo imaginaban y de lo que imaginaban trataban de sacar sus respuestas, las más coherentes posibles. Y lo más coherente para la época era de que el cuerpo de mayor masa cae primero que un cuerpo de menor masa. Era lo más coherente. Pues Galileo Galilei dijo que no. ¿Ok, chicos? Entonces, como dijo que no, entonces experimentalmente, ¿te das cuenta de la diferencia? Experimentalmente, ¿sí? Dedujo de que no, los dos cuerpos caen al mismo tiempo. Y es obvio que a Galileo Galilei le dijeron, pero ¿qué pasa si yo suelto una pluma y una piedra? Obvio que la pluma va a caer después y la piedra primero. Sí, pero hay una gran diferencia, ¿no? Que la pluma sí es un cuerpo ligero, es un cuerpo ligero. Como es un cuerpo ligero, obvio que va a actuar la resistencia del aire. Y la resistencia del aire va a ser de abajo hacia arriba. Cuando tú vas a soltar la pluma, va a caer en vaivén y la piedra va a caer en un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Entonces, Galileo Galilei dijo, ¿no? Si es que no hubiese la resistencia del aire, porque acá tenemos moléculas del aire, yo les apuesto que la pluma va a caer rectilíneamente igual que la piedra, y si yo lo suelto desde una misma altura, los vamos a soltar desde una misma altura, la pluma y la piedra van a llegar al mismo tiempo. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Entonces, ahora eso sí se puede hacer experimentalmente, ¿no? Porque podemos crear, por ejemplo, bobinas o recipientes donde nosotros le podemos sacar el aire, ¿no? Podemos hacer eso. ¿Ya, chicos? El aire podemos sacar, por ejemplo, de un recipiente. Sí, lo que generalmente se utiliza son recipientes de vidrio, ¿no? Porque son resistentes a la presión de la atmósfera. Sacamos el aire y podemos hacer ese experimento de soltar una pluma y una piedra o una bola metálica si quieres, y los dos van a llegar al mismo tiempo. Entonces, en los cuerpos ligeros actúa la resistencia del aire y en los cuerpos que no son ligeros, ¿no? No va a actuar la resistencia del aire. Ya, ahora sí, hablemos de los números de Galileo. Mira, acá tenemos un cuerpo, mi querido alumno, que va a ser soltado, o sea, si yo digo que es soltado, su rapidez inicial es igual a cero, y vuelvo a repetirte, el cuerpo inicia el movimiento desde el reposo. Ahora mira lo que va a ocurrir. Este cuerpo, alumnos, que es soltado, por efecto de la gravedad, ¿sí? Por efecto de la gravedad, empieza a aumentar su rapidez. Entonces, mira lo que va a suceder cuando pasa un segundo. Mira, pasa un segundo. Ese va a ser llamado como el primer segundo. Primer segundo, ¿ya? Entonces pasa un segundo, mi querido alumno, ¿ya? Y recorre una altura pequeñísima, ¿sí? Y su rapidez va a aumentar en 10 metros por segundo. ¿Ya, chicos? Aumenta en 10 metros por segundo. Y todo por la aceleración de la gravedad, que tú dirás, ¿qué tiene que ver? Porque la aceleración de la gravedad, ya te he dicho que redondeando equivale a 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada vez que pasa un segundo, el cambio de la rapidez tiene que ser 10 metros por segundo. Cada vez que pasa un segundo. No te olvides de lo que te estoy diciendo, es muy importante para resolver los problemas más rápido. Esto se va a utilizar también en movimiento parabólico. Ya vamos a ver cómo. Entonces pasa un segundo más. ¿Sí? Acá, mi querido alumno, la rapidez, ¿sabes cuánto es? 10 metros por segundo. ¿Ya? Pasa un segundo más, mi querido alumno. Ahí está el cuerpo. Mira, un segundo más. ¿Sí? Este es el segundo número 2. Y por ese segundo que pasa, la rapidez tiene que aumentar en 10. Tiene que aumentar en 10. Entonces, ahora la rapidez va a ser ¿cuánto? 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. ¿No, chicos? Y así sucesivamente, mi querido alumno. Así, ¿no? Va a pasar
un segundo más. Ahí está. En este caso sería el tercer segundo. Ahí está el tercer segundo. Y la rapidez, mi querido alumno, va a ser 30 metros por segundo. Y así puedo seguir, mi querido alumno. ¿Sí? Y acá ponemos el cuarto segundo. Uy, uy, uy. Este es el cuarto segundo. ¿Ya? Entonces, el cuerpo sigue su trayectoria rectilínea. Y ahora la rapidez que va a presentar es 40 metros por segundo. Y así seguimos, mis queridos alumnos. Puntos suspensivos. Ya está. ¿Sí? Entonces, en cada intervalo de segundo, el cuerpo aumenta su rapidez de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etcétera. Ya está, etcétera. Claro que si el cuerpo sube, mi querido alumno, él va a disminuir de 10 en 10, si es que el cuerpo sube. En cada segundo disminuye de 10 en 10, si es que el cuerpo sube. En este caso, el cuerpo baja, la rapidez aumenta de 10 en 10. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué sucede con sus distancias recorridas? Cada intervalo de segundo recorre una distancia. Y te he dicho que Galileo Galilei descubrió de que esas pequeñas distancias, bueno, no pequeñas, ¿no? Sino estas distancias en cada intervalo de segundo están relacionados con los números impares múltiplos de 5, ¿ya? Entonces acá tenemos el primer número impar que es 1, ¿sí? ¿Ya? Ahí está, el primer número impar que es 1. El siguiente número impar es 3, y el siguiente es 5, y el siguiente es 7, el siguiente es 9, el siguiente es 11, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero lo tienes que multiplicar cada número impar con 5. Así. ¿Ya, chicos? Entonces tú vas a decir 9 por 5, 11 por 5, etcétera. Puntos suspensivos. En el primer segundo recorre 5 metros. En el segundo número 2 recorre 15 metros. En el segundo número 3 recorre 25 metros. En el segundo número 4 recorre 35 metros. En el segundo número 5 recorre 45 metros. Y en el segundo número 6 recorre 55 metros. Como tú te das cuenta, aumenta de 10 en 10, así. Mira, de 10 en 10 también la distancia en cada intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, en el segundo número, acá sería el segundo número 5, 6, 7, ¿sería cuánto? 65 metros, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Porque sería 13 por 5, o sea, 65 metros. Y así sucesivamente. Ya, esos son los números de Galileo, mi querido alumno. ¿Y de qué me sirven los números de Galileo, profesor? ¿No? Por ejemplo, si te dice, en el último segundo de su recorrido, el cuerpo describió una altura de 35 metros. Uy, ¿cómo es eso? Que en el último segundo de su recorrido describió una altura de 35 metros. Ah, entonces, como tú ya sabes los números de Galileo, 35 metros es en el último segundo de su trayectoria, quiere decir que ha recorrido en total 4 segundos. Si ha recorrido en total 4 segundos, ¿cuánto es la altura descrita desde que fue soltado? Ah, desde que fue soltado. Toda esa altura te pide. Y tú vas a decir, ah, ya, h es igual a 5t al cuadrado. H es igual a 5t al cuadrado. ¿Por qué, profesor? No te olvides, ¿no? La altura. Desde la velocidad que es igual a 0. Vas a utilizar esa fórmula. ¿Ya? Pero esta fórmula solo la utilizas, mi querido alumno, si es que la aceleración de la gravedad vale 10. Si no vale 10, caballeros, tienes que cambiar la fórmula. Y la rapidez inicial vale 0. Si no, no vas a poder utilizarla. Que generalmente es así, ¿eh? Ya en cada problema vamos a ver cómo se resuelve. 5t al cuadrado. Ah, ya, 5 por. Ya se deduce que el tiempo que pasa desde la parte más alta hasta la parte más baja es 4 segundos, porque la altura en el último segundo dice que es 35 metros. Entonces acá sería 16, ¿no? Y 5 por 16, pues es 80. Ah, ya, 80 metros. O si no sumas en cada intervalo de tiempo lo que ha descrito como altura, llegas hasta el cuarto segundo, igual te va a salir 80 metros, como quieras. Ya, ahí están los números de Galileo, mi querido alumno. Bueno, chicos, eso es lo que sucede entonces, eso es lo que sucede con el movimiento vertical de caída libre. Ahí están toditas las fórmulas, mis queridos alumnos. Toditas las fórmulas, ¿sí? Ya, ¿qué más, mi querido alumno? Mira, imagínate esto, ¿no? Que dos cuerpos
Uno es lanzado verticalmente hacia abajo con una rapidez inicial. Ese es el cuerpo 1. ¿Ya? Ahí está el cuerpo 1. Y otro cuerpo, en la misma línea de referencia vertical, ahí está, es lanzado verticalmente hacia arriba. O sea, son dos cuerpos. Este es el cuerpo 2. ¿Sí? Está cuerpo 1 y cuerpo 2, verticalmente hacia arriba, con una rapidez inicial también. ¿Ya? Uno es lanzado hacia abajo y otro es lanzado hacia arriba. Este va a ser la rapidez inicial del cuerpo 1 y este va a ser la rapidez inicial del cuerpo 2. Es obvio que estos dos cuerpos en algún momento se van a encontrar, ¿no? De repente el punto de encuentro va a ser acá. Ahí va a ser el punto de encuentro. Ahí van a chocar los dos cuerpos, ¿sí? Entonces este cuerpo recorre su propia altura y él también describe su propia altura. Y el tiempo para los dos es lo mismo. ¿Cómo se va a llamar ese tiempo? Pues ese tiempo se llama tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se va a hallar el tiempo de encuentro? ¿No? Mira, fácil. El tiempo de encuentro es igual a la altura de separación sobre suma de velocidades iniciales. Velocidad inicial de 1 más velocidad inicial de 2. Así vas a hallar el tiempo de encuentro. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Así como hay tiempo de encuentro, también hay tiempo de alcance. ¿Ya? Mire, acá tenemos un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia abajo. ¿Sí? Ahí está. El cuerpo lanzado verticalmente hacia abajo, con una rapidez inicial. Y acá tengo otro cuerpo que también va a ser lanzado verticalmente hacia abajo. Este es el cuerpo 1 y este va a ser el cuerpo 2. Y este cuerpo es lanzado con una rapidez inicial 2. Y es obvio que uno de ellos va a alcanzar al otro. ¿Ya? Pero debo de entender que la velocidad inicial que tiene uno es mucho mayor que la velocidad inicial que tiene 2. Para que pueda ver el alcance. Si no, no hay el alcance, muchacho. ¿Ya? Y voy a suponer que el alcance va a ser justo en este puntito de acá. Ahí va a ser el alcance. Voy a suponer eso. Ojo que el cuerpo se demora un tiempo en llegar acá y el otro también un tiempo en llegar acá. Y ese tiempo, ¿sabes cómo se llama? Tiempo de alcance. Y el tiempo de alcance, ¿cómo se halla? El tiempo de alcance va a ser igual a la altura de separación sobre diferencia de velocidades. En este caso tengo que restar la velocidad inicial de 1 menos la velocidad inicial de 2. Ya está, chicos. Ese es el tiempo de alcance. Y así, mis queridos alumnos, vamos